Muy buen día, amigas y amigos. Les saluda Héctor Murcia. Nos encontramos en el Colegio de Periodistas de Cataluña, quienes amablemente nos han cedido su espacio para grabar este programa. Y también agradecer a Voz de la Diáspora, que siempre nos brinda su espacio también. Hoy tenemos una invitada de lujo, una verdadera eminencia de la política ecuatoriana. Ella es la doctora Rosalía Arteaga, quien fue presidenta, la primera mujer presidenta del Ecuador y también vicepresidenta. Un gusto tenerla aquí, y Vittorio también, un gusto como siempre. Gracias, Héctor. Un saludo a todos los ciudadanos latinoamericanos, desde Canadá hasta el sur de Argentina y Chile, y también en Europa. Muchísimas gracias, bienvenidos una vez más. En esta ocasión, pues, como dijo Héctor, una invitada de lujo, la única ciudadana ecuatoriana en ser presidenta y vicepresidenta de mi país natal, el Ecuador. Buenas tardes, doctora Rosalía, un abrazo hacia Quito. Buenas tardes, un saludo, Vittorio, y también a toda la extensa teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Doctora, usted es una persona muy experta, le agradezco una vez más infinitamente su tiempo y su colaboración para el medio digital Voz de la Diáspora y nuestro espacio Pulso Panamericano. Usted, aparte de haber sido vicepresidenta, presidenta de la República en su momento, concejala, viceministra de Turismo, ha sido una docente, una madre de familia, una ecuatoriana internacional. Y yo creo, y estoy seguro, que es una voz autorizada para opinar sobre las elecciones que se avecinan el próximo 7 de febrero en primera vuelta y, Dios mediante, en abril, la segunda vuelta, el 11 de abril. Quisiera la opinión de una persona como usted acerca de la política ecuatoriana actual. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su pálpito como ecuatoriana para estas elecciones donde la mayoría de los ciudadanos aún no elegimos o no decidimos cuál va a ser nuestra elección para el 7 de febrero? Primero decir que indudablemente las elecciones son la más representativa participación que puede tener un ciudadano a lo largo de su vida, porque las elecciones, el hecho de poder participar, de dar el voto por unos u otros candidatos, significa asumir responsabilidad para con cada uno de nosotros y también para con el país. Así es que lo importante, y yo hago siempre un llamado a los ciudadanos a salir a votar. En el Ecuador pueden votar las personas a partir de los 16 años. 16 y 17 años los jóvenes tienen un voto optativo. Optativo pues quiere decir que es voluntario, pero me encantaría ver que la mayor parte de esos jóvenes salen a votar. Y también, por supuesto, después de los 65 años la gente no está obligada. Yo sé que son momentos difíciles por el tema de la pandemia, el miedo al contagio, pero yo creo que si salimos suficientemente protegidos y si tomamos todas aquellas medidas del distanciamiento social, del uso de la mascarilla, del lavado de las manos, vamos a poder ir a votar sin peligro. Así es que responsabilicémonos con nuestro voto. Usted ha manifestado, y es verdad que en las encuestas aparece como que el nivel de la indecisión es muy alto. Yo tengo la percepción de que no es tan alto ese nivel de indecisión, sino que muchos ciudadanos a veces no quieren decir por quién van a votar, ¿no es cierto? Porque tienen no mucha credibilidad los sistemas de encuestas o simplemente porque quieren guardar eso para sí mismos. Así es que yo pienso que no hay tanto nivel de indecisión. Lo que sí puede haber es un gran nivel de ausentismo, precisamente por el temor al coronavirus, en unos casos y en otros casos por desobligo con el sistema democrático. Pero si queremos cambiar el país, tenemos que indudablemente ser partícipes. El otro tema que incide indudablemente es la cantidad de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Tenemos 16 binomios y eso es una sábana grande. Cuando uno piensa en la papeleta electoral, pues va a ser bastante grande. Indudablemente hay muchísimos candidatos también a asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, y también en esta oportunidad elegiremos a los parlamentarios andinos. Entonces, eso puede generar confusión. También creo que no se ha hecho la suficiente publicidad en relación a que en este momento el voto será
por toda la plancha electoral, es decir, ya no habrá como en anteriores oportunidades la posibilidad de escoger entre listas y que uno escoge al primero de la lista X, y va a la otra lista y escoge al segundo, al tercero o hasta el último. Ahora el voto es en plancha y hay que tener mucho cuidado porque si no se lo hace ahí, se puede anular el voto. Entonces tal vez el número de votos anulados por falta de conocimiento puede ser mayor. Así es que yo creo que hay todas estas situaciones que se están dando, pero que en todo caso no deben ser un obstáculo para que el 7 de febrero vayamos a votar. He escuchado a veces a alguna gente que dice, no, yo voy a votar en la segunda vuelta. Y mi pregunta es, ¿y si no hay segunda vuelta? Así es que hay que usar siempre el derecho al voto. Es un derecho y una obligación en el caso ecuatoriano, pero yo lo tengo siempre como un deber cívico que uno tiene para con su país, aquel país que nos importa, en el que vivimos, o como en el caso de ustedes, Vittorio, y muchos que nos están escuchando, porque estamos hablando de un programa que se llama De la Diáspora. Están en la diáspora, que salieron muchos tal vez no porque quisieron, sino porque se vieron obligados por circunstancias de orden económico. También les digo a los ciudadanos que están viviendo fuera, voten. No queremos que se vuelva a repetir una diáspora porque escogemos a alguien que no es la persona conveniente. Me preocupa mucho la sustentabilidad de la dolarización y tenemos que votar por el candidato, la candidata, porque también hay una mujer candidata, que sean los que garanticen de mejor manera el que se mantenga la dolarización, que es el sistema que nos ha dado una cierta tranquilidad desde el punto de vista económico. Me alegro escucharla y que nos exhorte a hacer uso del derecho ciudadano, de esa obligación cívica de los ecuatorianos en cualquier parte del mundo a ejercer el sufragio. Es un poquito alarmante que, dada la circunstancia, es la primera vez en la historia democrática donde existen 16 binomios, y en el caso de Guayas, una provincia numerosa, más de 300 candidatos a la asamblea, unos muy cuestionados porque tienen orden de captura, están con grillete, etc. Y como usted decía, la pandemia de pronto puede dejar como resultado una elección con un alto índice de ausentismo, una elección donde por la pandemia los candidatos no, como las ocasiones anteriores, han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a emitir sus propuestas como debería ser, porque la campaña está muy limitada, no como en las ocasiones anteriores, no hay ese contacto con el ciudadano per se. Estamos muy en desconocimiento, el ciudadano común está totalmente ignorante de las propuestas. ¿Qué piensa de pronto una persona de su nivel acerca de esta circunstancia? Porque los ciudadanos estamos ávidos de conocer y ya se aproximan las elecciones y todavía no sabemos las propuestas de los señores candidatos, menos por quién votar el 7 de febrero. Y estamos en una total duda de qué pasaría respecto, por ejemplo, a los temas económicos, a los temas sociales y, por supuesto, al comercio internacional, básicamente con Europa y Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales. Sí, Vittorio, usted me plantea varias inquietudes. Una tiene que ver con el hecho de que los candidatos, algunos de ellos no son las personas más idóneas. Usted ha mencionado algunos con grilletes, otros que tienen cuentas pendientes con la justicia, otros que tienen que presentarse diaria o semanalmente ante los juzgados para evitar que se fuguen. Yo no entiendo cómo fueron calificados como candidatos. Para mí son personas absolutamente descalificadas que están tratando de buscar la impunidad a través de esas candidaturas y ojalá no sea el caso del triunfo electoral. Todavía en el Ecuador seguimos votando por los mejores vendedores de sueños, ¿no? Los sueños son cosas que están en el aire y que no se cumplen. Y entonces hay que buscar esos candidatos más serios que tal vez no ofrezcan tanto, pero que nos van a dar una tranquilidad como ciudadanos del país. Usted ha mencionado también el hecho de que entre tantos candidatos no se conocen los planes de gobierno. Nosotros sabemos que en países como Estados Unidos o inclusive en España, donde entiendo usted está viviendo ahora, siempre hay bastantes candidatos, pero la prensa focaliza más
a los que tienen más opciones, porque evidentemente se va depurando y a lo largo del tiempo en la campaña se va viendo quiénes tienen más opciones. En el Ecuador hay 3 candidatos, 3 binomios más opcionados. Fijémonos en ellos, pues por favor. Ya no vamos a tener el tiempo de estar viendo toda la lista de los 16, algunos que tienen porcentaje de intención del voto de menos del 1%, el 0.0, O sea, por favor, ya dejemos eso, porque no tenemos tiempo para esos chistes. Lo que tenemos es la preocupación de ver cuáles son las propuestas de los 3 candidatos, de los 3 binomios que están más opcionados en las elecciones, Lasso, Arauz y Pérez, que son los 3 que todas las encuestas les dan como más opcionados, y fijémonos en ellos. Yo creo que es un deber nuestro como ciudadanos también buscar las propuestas. Ahora tenemos la ventaja de que, si bien, claro, las campañas son diferentes, no hay las tarimas a las que estábamos acostumbrados, no hay el contacto personal, pero hay las redes sociales. Allí hay que separar la paja del trigo, como dice el Evangelio, ¿no? La paja son las fake news. No hagamos caso a las fake news. Tratemos de contrastar. Si uno ve que le llega por el WhatsApp una cosa, pues métase a lo mejor en la página de los periódicos más importantes o los canales de televisión más importantes para ver si eso es verdad o no. Tratemos además de no colaborar con esas fake news diseminando información falsa, porque a nosotros nos llega y por si acaso le pasamos al vecino, al amigo. No, pues no hagamos eso. Y eso cruza océanos. Seguramente a usted, Vittorio, a las personas que le están escuchando, le llegan muchas noticias falsas. Entonces, cuidado, no cometamos el error de caer en ser eco de noticias falsas. Yo creo que eso es importante. Y por allí podemos ir nosotros mirando, o sea, yo, ¿por quién voy a votar? ¿Por una persona que no tenga antecedentes criminales? Pues por favor, no voy a votar por eso. No voy a votar por quien tenga grillete. No, o sea, ya los voy dejando de lado a algunos que no valen la pena. No debo votar por nadie que tenga dudas sobre su honestidad. Y tengamos que buscar a los más capaces, a quienes nos garanticen la dolarización, que no vengan con estas novelerías que tan riesgosas son para el Ecuador. Nosotros ya hemos tenido, en el caso ecuatoriano, esas novelerías, pero también miremos lo que pasa alrededor. Miremos el caso de Venezuela. Nos interesa a los ecuatorianos estar, este ratito hay una nueva diáspora de venezolanos. Vean ustedes que Perú está poniendo militares en la frontera entre Ecuador y Perú para no dejar pasar a los venezolanos que llegan atravesando toda Colombia y todo Ecuador. Ecuador también está tratando de disminuir el flujo. Queremos que los ecuatorianos estemos en esas mismas condiciones. Tenemos un espejo. ¿Cuántos de nosotros conocemos venezolanos? Yo a veces veo en la calle, me da dolor del corazón de ver a los ecuatorianos, por supuesto, sin trabajo, tratando de vender, jugándose la vida entre los autos o pidiendo la solidaridad, pero también a esos venezolanos, a esos colombianos, etcétera. Entonces, tratemos de no replicar. Estamos viendo el caso de Argentina. Argentina, en años anteriores, hace décadas, era la 7ª economía del mundo. Y vean ustedes que por los malos gobiernos de una tendencia política, la gente tiene que emigrar, tiene hambre. El nivel de desnutrición de Argentina ha subido igual que el nivel de desnutrición del Ecuador. Yo estaba viendo realmente unos datos estadísticos de que el 25, el 30% de los niños ecuatorianos tienen desnutrición crónica, ¿ya? Y que en algunos casos, como en Huangaje o en la península de Santa Elena, el nivel de desnutrición llega a más del 50%. Esto es gravísimo porque estamos perdiendo la capacidad de los ecuatorianos. Un niño desnutrido durante los 2 primeros años es difícil que se recupere. Hay algunos médicos que dicen hasta los 5 podría recuperarse, pero pasado los 5, si no tiene buena alimentación, sus neuronas no van a trabajar, no va a poder aprender bien ese niño y vamos a tener una serie de desfases e inequidades en la sociedad. No caigamos entonces en esa novelería, en eso que nos vienen cantando los cantos sirena. Voy a dar el bono. Óigame, bono con billetera digital quiere decir desdolarización, amigos. Quiere decir desdolarización. Alguien me va a decir, eso no es posible. Sí, en Zimbabue ya lo hicieron y vaya a ver cómo están muriendo de hambre en Zimbabue, allá en el África. El riesgo de desdolarizar es que cuando se emite dinero, usted no necesita emitir billetes porque nosotros no podemos hacerlo por la dolarización, que gracias a Dios ha sido una camisa de fuerza, pero se están inventando otra forma. No imprimen los billetes, pero lo ponen en su celular. Le ponen el dinerito en su celular. ¿Y usted cree que ese dinero tiene fondos? No los tiene. Y entonces la gente no le va a querer aceptar o le va a aceptar con descuento. Inmediatamente entramos en un proceso de devaluación y un proceso inflacionario. Y el peor impuesto que puede tener el país es
la inflación, porque eso ataca a los más pobres. Y entonces veremos otra vez las olas de ciudadanos saliendo fuera del país, tratando de jugarse la vida en las fronteras, en el mar, cruzando el Río Grande, bueno, haciendo todo para salir del país. Entonces, mi apelación es: dejemos de lado a los deshonestos, dejemos de lado a los que venden sueños, centrémonos en los más adecuados para gobernar este país. ¿Que nos va a tocar duro? Sí. El Ecuador tiene un panorama no muy prometedor porque ya nos gastamos, vivimos 10 años de farra en el país, y esa farra, sumada a la corrupción, sumada a la baja de precios del petróleo, sumada al coronavirus, nos deja una situación complicada, pero al menos hay esperanzas. Con los otros no va a haber esperanza. El futuro es ser como Venezuela, y eso no quiero, porque tal vez yo ya tengo unos años que digo, bueno, yo no me voy a poner a emigrar, quién sabe, pero mis hijos y mis nietos tendrán que hacerlo, y esto me angustia tremendamente como ciudadana ecuatoriana y como ciudadana latinoamericana. Perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado. Sinceramente, no lo pudo haber expresado de mejor forma. Yo quisiera una reflexión, aparte de las que nos está comentando, a la ciudadana ecuatoriana, a esa madre de familia, a esa profesional, a esa docente, ¿por qué no? A las mujeres políticas. Podemos llegar a un nivel de una doctora como Rosalía Arteaga en algún momento, poder tener una presidenta de ese calibre. Podemos llegar a una Kamala Harris, la primera vicepresidenta estadounidense, o tenemos que seguir escogiendo entre los candidatos que hace varios minutos mencionamos, varios ex gobernantes, varios ex legisladores, varios que van por reelección, varios con denuncias, con grilletes. ¿Cómo insta la doctora Arteaga a la ciudadana ecuatoriana a tomar las riendas de ese país que es tan fructífero, que tiene una posición geográfica muy favorable respecto a los demás países de nuestra región, y que pudiéramos ser del primer mundo, y desgraciadamente por unas malas administraciones no podemos hacerlo? Mire, Vittorio, primero gracias por sus conceptos. Justamente ayer y hoy en la mañana estuve dando una charla para profesores, porque yo más que nada soy una docente, una maestra, usted lo sabe. Y estaba dando una charla para docentes de toda Iberoamérica esta mañana con un evento organizado en Hidalgo, en México, y ayer estuve hablando con otro grupo de docentes ecuatorianos. Y yo les decía, la única forma de salir adelante es con mejor calidad de educación. Si cada ciudadano ecuatoriano, cada ciudadana ecuatoriana tiene acceso a buena calidad de educación, otro va a ser el futuro del país. Y yo les decía, a veces tenemos el complejo, los ecuatorianos, de decir, cuando nos preguntan de dónde eres, de Ecuador, un país chiquito. Óigame, ¿qué país chiquito? Comparado con Bélgica, somos un país bien grande. Comparado con Israel, Israel tiene el tamaño un poquito más grande que Manabí, que una provincia ecuatoriana. Yo nunca le he oído a una persona de Israel, yo vengo de un país chiquito, decir, no, nunca dice. Viene de esa potencia económica, intelectual, que es científica, que es Israel. Nosotros tenemos que actuar en ese sentido. Venimos del país biodiverso, del país del mejor chocolate del mundo, de las mejores rosas, del mejor palmito, del mejor banano, del mejor atún, bueno, de los mejores camarones. Podría hacer una lista enorme, ¿no?, de biodiversidad fantástica. Y efectivamente lo que hemos tenido es malas elecciones, gente que se corrompe rápidamente. Yo les digo a los jóvenes, ustedes están idealistas, quieren llegar a servir, pero llegan al Congreso, a la Asamblea, o llegan al cargo público y se corrompen fácilmente. No, tengan sus valores bien puestos y aprendan a decir que no cuando les hacen propuestas. Yo he tenido propuestas absolutamente indignas y no las he aceptado, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que saber tener esos valores bien cimentados, que se los cimenta en la casa y en la escuela. Esa es la forma. Entonces, tenemos que trabajar por mejorar la calidad de la educación. ¿Queremos más mujeres en puestos de gobierno? Sí, las queremos. ¿Queremos más mujeres gerentes, rectoras? Sí, las queremos. En Ecuador y en el mundo entero. Vea, Vittorio, porque tampoco para decir el Ecuador es el país más atrasado del mundo. No es cierto. Usted ve que recién este año se posesiona por primera vez la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Yo como vicepresidenta me posesioné en el año 96, es decir, le llevamos
más de 20 años de adelanto a los Estados Unidos. Recién en Colombia, hace 2 o 3 años con el presidente Duque, tienen por primera vez una mujer vicepresidenta y hay muchos países que no. Este momento, menos del 10% de las gobernantes del mundo son mujeres, menos del 10%. Y esto es interesante porque hay países grandes como la señora Angela Merkel, que está dejando ya, porque ha cumplido su ciclo, diríamos así, o tenemos la presidenta Tsai de un país chiquito como Taiwán, que tiene un gran desarrollo, o tenemos la presidenta Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, o tenemos en Islandia, pero son menos del 10% mundial. ¿Y qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Esto tiene que ayudarnos a pensar. Esos países están mejor gobernados frente al COVID. Cuando vemos los índices de contagio y de muerte, la señora Ardern, por ejemplo, casi puso en una burbuja a su país, a Nueva Zelanda. Es una isla, pero es una isla grandota, y sin embargo logró tener números muy adecuados y tratar de precautelar también su economía y de tener un buen nivel de diálogo con sus ciudadanos, viendo a los niños como recomendadores, a los bloggers, a los youtubers, hacerlos sus aliados. Entonces, yo creo que hay que dar más oportunidades a las mujeres, pero mujeres capaces y mujeres honestas, porque también hay unas que no quiero ni mencionarlas, ¿no? Que tampoco es que tenemos la vacuna. Yo quisiera, cuando yo me dirijo nosotros tenemos una escuela de liderazgo en FIDAL, en la Fundación para Integración y Desarrollo de América Latina. Yo cuando hablo con los chicos digo, oiga, yo querría que cada vez que ustedes se matriculan aquí yo tenga una buena jeringa y les pinche el brazo aun cuando les duela bastante y les vacune contra la corrupción. No puedo, no tengo esa vacuna no se ha inventado, ojalá existiera, pero la vacuna es los valores, la educación, predicar con el ejemplo, porque uno tiene también que sujetarse a sus propias reglas. No podemos estar por encima de las reglas. En una democracia nadie puede estar encima de las reglas. Entonces, perdone que me haya alargado, pero cuando me tocan temas de educación, de participación de la mujer, yo realmente me entusiasmo muchísimo y espero que tengamos una mejor calidad de asamblea, que tengamos unas buenas autoridades que nos permitan, tal vez no sean las ideales. Yo también tengo un dicho que a veces lo excelente es enemigo de lo bueno. A veces queremos la excelencia. Yo ya me conformo con lo bueno, ya me conformo con lo bueno porque no quiero ir a lo malo, ¿no? Tal vez no tenga la excelencia, pero tengo lo bueno. Y eso bueno, ese bueno que escogemos puede ayudarnos a salir adelante. Así es que, mis queridos amigos, a salir a votar. Yo hablo con todo el mundo, le digo, no dejen de ir a votar porque ese es un derecho que tenemos. No, yo no voy por obligación, yo voy porque es un derecho. Eso sí, bien protegidos, porque no queremos que se desate una ola más de contagios como la que han existido en el Ecuador después de las fiestas de diciembre. Doctor Arteaga, nos quedan unos minutos, afortunadamente, todavía para conversar. Con usted nunca es alargarse, más bien es aprender. Muchísimas gracias. La doctora, a propósito, siempre me invita a sus presentaciones de libros, a sus presentaciones culturales. Yo la admiro mucho, lo digo públicamente, una ciudadana ecuatoriana. 24 años antes de Estados Unidos ya tuvimos una vicepresidenta de lujo, una viceministra de turismo, una presidenta constitucional de la República. Doctor Arteaga, lamento no haber asistido a los múltiples eventos porque en los últimos años he estado viviendo fuera del país. Siempre he estado en Sudamérica y usted lo sabe, Perú, Paraguay, Brasil, España. Pero quisiera preguntarle, usted mencionaba hace unos minutos las mujeres que tuvimos como vicepresidenta, bueno, dejaron que desear, excepto quien nos escucha y que es una honra para mí que me dé una vez más una entrevista. Segundo, ¿podremos tener los ecuatorianos en la próxima elección una doctora Arteaga candidata a la presidencia? Y segundo, ¿qué opina usted? La gente se queja de que no hay candidatos nuevos. Tenemos candidatos nuevos, tenemos candidatos jóvenes. La gente se queja de que son los mismos de siempre y que quiero experiencia. Hay candidatos que tienen experiencia. Yo no sé de pronto en qué estamos los ecuatorianos. De pronto tenemos los candidatos con experiencia y tenemos los candidatos jóvenes. ¿Será que no tenemos candidatos probos? Esa es una gran pregunta, Vittorio. Bueno, primero, yo no tengo ganas de regresar a la política. Creo que me quedé curada. Y
siempre pensé que lo mío era más el tema de educación. Quiero hacerle una precisión. Yo fui viceministra de Cultura, no de Turismo, de Cultura, y luego fui ministra de Educación, Cultura y Deportes. También me tocó ser la primera mujer ministra de Educación en el Ecuador en el año 94, imagínense. Tantos años han pasado ya vamos para las 3 décadas, que cómo pasa el tiempo. Pero bueno, en todo caso, a mí me encanta seguir participando y opinando. No necesariamente estar en una política partidista. Por eso he aceptado en los últimos tiempos estar en 2 comités. Uno, el comité que fue creado por el doctor Julio César Trujillo, desafortunadamente poco antes de morir, un comité para la institucionalización democrática del Ecuador, en el que venimos planteando que se acabe el Consejo de Participación Ciudadana, que es realmente vergonzoso. También que se le dé más autonomía y atribuciones a la Fiscalía para que pueda perseguir a los delincuentes. Y tercero, que la Asamblea Legislativa pase a ser bicameral, es decir, que haya una Cámara de Diputados y una de Senadores, con lo que podríamos tener un mejor balance en la elaboración de las leyes, pero también en el nombramiento de autoridades de control, un doble tamiz. Nada es garantizado, nada. No, nada hay garantizado, pero al menos establecemos mayores controles. Y el otro comité en el que estuve hace unos pocos días fue uno en el que el Consejo Nacional Electoral eligió a 5 personas de diferentes sectores, pero todos relacionados con la comunicación, que constituyéramos un Comité Nacional de Debates. Este comité está por primera vez instaurado por la ley, es decir, para que haya debates nacionales. Y bueno, yo acepté porque pensé, digo, allí puedo dar mi contribución cívica. Hicimos todo lo que estaba establecido en la ley, elaborar las preguntas, establecer listas de quiénes podían ser los presentadores, ciertas modalidades. Cumplimos nuestro objetivo. Y yo creo que fue interesante porque logramos introducir preguntas que tienen que ver con la cultura, con la educación, con el medio ambiente, que son cosas que les interesa a la gente en general, pero fundamentalmente a los jóvenes. Entonces, se ha dado esa participación que para mí es una participación cívica absolutamente voluntaria y desinteresada. Lo otro, a partir del año 2025 vamos a tener ya una paridad absoluta en los binomios. Entonces, de ley habrá una vicepresidenta en el Ecuador elegida por el pueblo, de ley, a partir del 25, porque todos los binomios van a ser integrados por un candidato a la presidencia y una a la vicepresidencia, o al revés, una candidata a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia. Entonces, yo diría que se va a inaugurar desde el 25 una época en que va a haber esa paridad total, también en las listas uninominales, como se habían dicho, porque antes ya lo tenemos en el Parlamento y lo tenemos en otras instancias, pero no se trata solamente de decir ya llegamos a la paridad, sino qué calidad de gente va a llegar. Usted mencionaba mucho el tema de la experiencia y de la juventud, pues habrá que establecer ese balance. Yo creo que la juventud es importante, sí, por los arrestos que tiene, por el emprendimiento, etcétera, pero también no es menos cierto que es necesaria la experiencia, ¿no? Haber tenido, porque una cosa es haber estado en la sociedad civil y otra cosa es cuando usted tiene miles de personas que usted tiene que dirigirlas y que tiene que dar las buenas ideas y que además tiene que controlar que no le metan la mano, que no se roben, etcétera. Entonces se necesita experiencia. Así es que tiene que haber una combinación de experiencia y de juventud que puede ser altamente provechosa para el país. Y aspiremos a que, como decía, los nuevos gobernantes tengan muy en claro el bien colectivo, preocuparse por los temas económicos, pero también por los de educación, preocuparse por el medio ambiente, pero también por la generación de empleo. Es decir, hay tantas cosas que se deben hacer y por eso también hay que mirar qué gente está rodeando a los candidatos, ¿no? ¿Cómo se puede buscar generación de empleo? Esa puede ser una pista para ayudarnos a decidir por quiénes votar en estos momentos de incertidumbre en los que vivimos previo el 7 de febrero. Doctor Arteaga, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus declaraciones. Un abrazo fraterno hacia Quito desde Barcelona. Vittorio Baste, quien los saluda, les desea pues una excelente jornada allá en el Ecuador. Muchísimas gracias. Esperemos conversar en futuras ocasiones sobre temas culturales y también sobre temas económicos y políticos, que siempre es una cátedra conversar con usted. Muchísimas gracias y gracias también a quienes nos sigan. Gracias, saludos a todos. Feliz tarde. Gracias.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el programa de hoy. Agradecerles por su sintonía y que estén pendientes de la próxima edición del Pulso Panamericano. Gracias a Voz de la Diáspora. Hasta la próxima.